¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, que está por la libre expresión. Y señor director, allá a la distancia, por favor, ¿me puede cambiar la música? Porque vamos a dar la bienvenida a la selva. Comienza Pauta Stock allá en estudio. Ya están rugiendo los leones de Sanhattan. Uno de cada mano ahí con don Héctor Cárcamo, con don Sergio Jara. ¿Cómo están, muchachos? Abrazo grande telemático. Hola, Freddy. ¿Cómo está? ¿Enfermo? Bien. ¿Cómo está, conductor? ¿Está enfermo? ¿Que no está acá en el estudio? Sí, no, lo que pasa es que estamos haciendo nosotros, decidimos hacer una pauta ahí en el canal. ¿Ya? Y dijimos, bueno, si París logró 900.000 votos así, ¿cómo nosotros no vamos a subir el rating? ¿Ah? Y por eso que estamos haciendo una nueva forma de televisión. Tenga cuidado, que a Héctor le salieron las garras al tiro de León de Sanhattan y miró, miró este espacio vacío acá y dijo, puede ser mío. Se probó el sillón, se probó el tiro. Aprendió harto ya en Sanhattan, entonces ahí, don Héctor. Por supuesto. Oye, ¿cómo está la salud, Freddy? Sin ambición no hay poder. poder. ¿Cómo te sientes? Sin ambición no hay poder. Bien, bien. Hoy día se me acaba la cuarentena. Estuve una semana, ¿no? 10 días estuve en cuarentena, porque soy contacto estrecho, pero de alguien que en la casa está con COVID. Yo me hice un PCR, me salió negativo, digamos, pero eso no significa, me dijo la trazabilidad el que me llamó, esto para que se, lo digo como una cosa social, ¿no? De utilidad pública. ¿Sí? Los contactos estrechos que son negativos pueden ser falsos negativos. Ah, también, puede tener igual COVID. Claro, sobre todo si viven con alguien que tiene COVID. Entonces, por eso me tuve que guardar toda esta semana y hemos hecho esto que es al revés. Pero usted, ¿no? Que el anfitrión está en la casa y los invitados están allá en el estudio. Pero usted está vacunado, ¿no? Está vacunado. O es como el candidato ese, sí. ¿no? Ahí. Eso, claro. Estoy vacunado. Oye, además soy un niño símbolo. Si quieren hacer una publicidad de la vacuna de refuerzo, porque esa cuestión me salvó. Así como niño. Me salvó. Niño, símbolo, adulto, sí. símbolo. Es una forma de decir, es como el niño lobo. Reaccionaste bien, muy bien. Símbolo de más. Reaccioné súper bien, claro. Nunca dan Mick Jagger. Reaccionó como los mercados, Freddy, después de las elecciones. Oye, usted quiere empezar al tiro en materia, no dejó nada, no quiere perder tiempo. Ya, antes de los mercados. Queda muy poco para el día. ¿Viste que ya está? Oye, está bien de rápido, ¿eh? Estamos listos. Queda muy poco para el 19, dijo Héctor. Andamos con el serrucho acá atrás, Freddy. Oye, que aprende, que es escalofriante. ¿Cómo se aprende en Sanhattan, a agarrar las oportunidades que hay al mercado, ¿ah? No te olvides que yo me vestía como los hombres de Sanhattan, así que alguna vez. ¿No? Y ahora, anda con el pelo corto ahora, así que anda mucho más disfrazado. Rasurado. Estoy mimetizado. Rasurado. Huele la sangre, se rasura la barba, se corta el pelo, se pone chaquetita. Ahora yo soy el ordenado y Sergio el más rebelde, ¿no? Esa barba. No, pero la barba la vamos a dejar ahí. Un análisis, antes de entrar a ver cómo estuvieron los mercados y empezar a analizar nuestra pauta stock, sí. Un análisis de cómo lo vieron ustedes también, ¿no? Desde su respectiva área periodística, cómo vieron los resultados de esta primaria, ¿cómo lo viste tú, Héctor? Sí, bueno, lo primero, para aportarle algo, digamos, al inicio de la conversación a la gente que está viendo el programa, la primera reacción que uno, cuando habla de mercado, ¿no? La primera reacción, uno la mira en la bolsa. El lunes saltó 10% la bolsa. Al día siguiente, ayer, un pequeño retroceso, muy pequeño, poco más de 1%. ¿Y qué revela eso? Digamos, la primera señal política que dan quienes ponen la plata en el mercado, aparte de los inversionistas institucionales. Pero antes de entrar a los mercados, si llama lata los mercados, me gustaría saber tu opinión personal de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo leíste tú? Tú dices más no el mercado, tú. Sí, claro. Sí. Lo que pasa antes de pasar a ver los mercados. Sí, yo te planteaba esto porque para las personas que habíamos votado en primarias y que fuimos a votar el domingo, por una opción, digamos, que no era la que pensábamos que iba a ser Kast. Es sorpresivo, ¿no? Dígalo, el árbol. Es sorpresivo. Y sí, yo en principio, la verdad, Freddy, había pensado en votar por Meo, por ejemplo, ¿no? Después de escuchar el último debate. Más allá de todas las contradicciones que puede generar eso. Y sin embargo, lo que uno ve es que Kast ordenó casi completamente la derecha. Casi me atoré con el café. Sí, te adoraste. Bueno, uno tiene que tener definición, digamos. Yo nunca estaba tan convencido con el candidato Boric, para ser honesto, por distintos motivos, pero la verdad es que cuando tú ves la votación, lo que ves primero es que históricamente la derecha logra agruparse
No hay que volverse loco con que Kast llegó al 28%, que es una cifra alta, es el primero, le gana por muy poco a Boric, ojo, pero lo más relevante es que ordena a la derecha, ¿no? Y Sichel se lo come a Sichel, ¿no? Lo barre, Sichel casi queda empatado con Parisi, y por lo tanto la primera señal que yo veo y lo que me provoca a mí es un cambio de escenario, ¿no? No es la conversación que teníamos antes de la primera vuelta, Freddy. La conversación que tenemos ahora es de dos alternativas bastante distintas. Y entonces yo creo que en esta conversación que vamos a tener hoy día es interesante abordar a esas dos visiones, independiente de la posición que uno tiene, abordar estas dos visiones. Perfecto. Mi primera reacción es de sorpresa, a ratos miedo, la verdad, lo siento un poco, después de ver a Kast, después de ver a Kaiser, a Johannes Kaiser, elegido diputado, me lo provoca un poco de miedo, Freddy. Pero yo por lo menos creo en Chile y creo que la población va a votar inteligentemente en la segunda vuelta. Usted, don Sergio, ¿cómo espera este 19 de diciembre? ¿Qué le deja, no, esta primaria? Como director, además del desconcierto, ¿no? Tuve que trabajar el domingo, pues. Sí, claro, por supuesto. Ahí estuvo con varios y varios colegas. Ahí. Sí, pues estuvimos con varios y varios colegas cubriendo la elección del domingo desde tempranito. En medio fuimos a votar, nos mamamos esas filas gigantes que habían, volvimos a trabajar y ahí estuvimos hasta como las 12 de la noche. Fuimos el único medio que tituló Ultraderecha Gana, ¿no? No me parece haber visto otro. De hecho, escuché la radio, escuché a Aníbaldo Mochati hablar, y me preocupa esto, de que José Antonio Kast no es un ultraderechista, no es un extremo derechista, como lo es Bolsonaro, como lo es Trump. Yo creo que algo está pasando, ¿no? A nivel de algunos medios, de alguna élite, digamos, de tratar de normalizar la propuesta y la figura de José Antonio Kast hacia un demócrata, cuando sabemos que no lo es, digamos, y lo peligroso que significa eso, ¿no? Más allá de la discusión de si el debate sobre democracia y fascismo, ¿no?, que representan estos dos candidatos, Boric, la democracia, Kast, el fascismo, penetra o no penetra al país entero, y si le importa o no le importa, ¿no? Porque muchas personas plantean esa dicotomía, que hoy día que importa, que ese discurso no le llega a la gente, pero yo no creo que se tenga que dejar de hacer la discusión, sobre todo en las personas que estamos en este debate, que participamos de la política, del periodismo, ¿no?, de la conversación, de las pautas, ¿no? Porque abandonarlo también significa una irresponsabilidad. Yo creo que las dos cosas se tienen que atender. Una es cómo personajes como Kast y su entorno, porque no es solamente él, efectivamente son posiciones antidemocráticas, muchas de las que plantean, pero cómo además las posiciones democráticas que representa Boric se hacen cargo de demandas históricas relevantes para la población, como son la seguridad, como son el narco, que han estado muy alejadas de sus líneas discursivas y de sus propuestas, hoy día sí se toman, digamos, y se profundizan. Yo creo que esos dos son como los elementos que hay que hoy día tomar y por lo menos, digamos, buscarle... a ver, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no dejaría de hablar del debate entre fascismo y democracia, porque me parece que Kast sigue representando esa línea, la del fascismo, más allá de que trate de moderarse el tipo, ¿no? O de que busque moderarse para salir presidente. Y por otro lado, por el lado de Boric, yo no dejaría de también profundizar en cómo la izquierda y la centroizquierda se hacen cargo de las necesidades concretas de una parte muy relevante de la población y que es efectivamente la seguridad, el narcotráfico y la estrechez económica del día a día, Freddy. Bueno, lo están haciendo ahora poniendo a Eduardo Vergara, que es presidente de la Fundación Chile 21, claro, y además fue jefe de seguridad de la presidenta Bachelet, ¿no? Eduardo Vergara tiene mucha experiencia en eso, así que él está a cargo ahora de eso. Eduardo Vergara, perdón, él está a cargo de Eduardo y hay una gran señal ahí también, ¿no? Una señal también de acercamiento con el mundo también del laicismo y también dar también esa señal de gobernabilidad que hace falta en los 7 millones que votaron. Vergara, vamos a analizarlo, porque vamos a hablar de Andrea Repeto, vamos a hablar de Roberto Sales, cómo se organizan los programas económicos, para ver también cuánto hay y cómo reaccionaron con felicidad las bolsas y también los diarios que circulan en torno a las bolsas que ustedes han dicho también tienen una carga ideológica muy marcada hacia la derecha, ¿no? Según ustedes también han explicado en estas pautas stock. Veamos los titulares y vamos entonces analizando cómo fue esta reacción de las bolsas ante el triunfo en primera vuelta, ¿no? Estrecho, pero triunfo al fin y al cabo del candidato de la ultraderecha Kast, ¿no? Ahí está. Dice, según Capital de Credit Corp, ¿no?, en el balotaje esperamos que Boric y Kast se trasladen al centro político y de alguna manera moderen sus programas económicos para ganar votos de los electores moderados. Esto en
en capital, ¿no? De Credit Corp. ¿Qué sería el capital de Credit Corp? Credit Corp Capital. Credit Corp Capital. ¿Ya? Sí, la ex IM Trust, la empresa que fundó el ex embajador de Chile en el Reino Unido, Tomás Müller, que fue Citicorp. Acuérdense, todo esto se conoce, y que hoy día tiene Altis, la que la administra Fideicomiso al presidente. Bueno, dicho eso, el comentario que hace Credit Corp Capital, que es su departamento de estudio, esta es una corredora de bolsa básicamente, Credit Corp, La Reinvial, Banchile Inversiones, son corredoras de bolsa, se dedican al negocio del corretaje. Es Grupo decir, financiero, ¿no? cuando alguien quiere comprar una acción de una empresa, tiene que pasar por una de estas corredoras. Estas corredoras, además de tener a estos ejecutivos que le compran y venden acciones, entre otras cosas, al lado tienen un departamento de estudios que le llaman. Este departamento de estudios analiza la economía, analiza la coyuntura, analiza las empresas que están listadas en bolsa y genera informes diarios, semanales y mensuales, o por empresa, o por sector empresarial. En estos informes de la empresa les recomienda a las personas que son inversionistas si deben comprar, vender o mantener una posición en una acción. Le dice, venda estas acciones de Cencosud porque sabe que Cencosud viene a la baja. Horst Polman salió de la operación, ya no tiene la brillantez de antes, venda mejor. O compre, porque los hijos de Horst Polman son súper inteligentes y van a hacer crecer más a la compañía. ¿No? Generan este tipo de estudios. Esa es la teoría. La teoría. Después tienen análisis mucho más profundo, económico, de flujo de caja descontada de las empresas, de un montón de cuestiones, ¿no? Pero parten desde las características del dueño hasta las ventas y todo ese tipo de cuestiones. También analizan el escenario electoral, pues, Freddy, para poder tomar decisiones de inversión. No es lo mismo que salga Boric a que salga Kast. Uno pretende bajar los impuestos, el otro pretende subirlo. Uno pretende incorporar directorios con trabajadores a las empresas. Perdón, pretende subirlo. Oye, pero seamos concretos, porque para que no también seamos parte de la empresa. Pretenden subírselo a los grandes, a las grandes fortunas y a las grandes empresas, ¿no? No así a las pymes y a la clase media como señaló el mismo Boric. Sí. Porque para ir, digamos, aterrizando bien este asunto y entender que el mundo de la especulación, en el fondo, el que está muy contento de que el statu quo, ¿no? Gane finalmente, ¿no? También, para que, y lo vamos a ver más adelante, que también los contentos que están con como quedó el Senado, por ejemplo. Sí, hay que marcarlo bien, Pero claro. En ese marco yo le pido a la gente que nos está viendo que nos siga también, porque en el fondo las reacciones de los mercados son las reacciones de ese grupo de gente, ¿no? No es la señora Juanita, Sergio Jara, Héctor Cárcamo, Freddy Stock reaccionando ante la elección, sino que son la gente que tiene lucas, que invierte en acciones, las empresas que están listadas en bolsa, es el mercado, ese. Y es un segmento bien específico que vive en Sanhattan o en San Damián, digamos, que votó la mayoría por el rechazo también, digamos, y que está súper expuesto a este tipo de decisiones. Entonces, cuando ven a José Antonio Kast que les dice, mira, no vamos a hacer una reforma tributaria, todo lo contrario, vamos a bajar los impuestos en este ámbito y una serie de medidas como esa, vamos a privatizar Codelco, Freddy. ¿Usted qué cree que pasa con Sanhattan ahí? Sanhattan está esperando ahí con el babero puesto, ¿no? El tenedor y el cuchillo. O sea, tenemos un presidente de la República, recuerda que tiene al menos, según esa nota de CIPER, 11 proyectos mineros en su primer gobierno, donde está metida su familia directamente. Claro. Ahora, mira, interesante, bueno, lo que dice Sergio, deja complementar un poquito. Sí. Cuando hablamos de los mercados, cómo reacciona la bolsa, son los altos patrimonios, los inversionistas locales y extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué son los inversionistas? Tienen una posición, como decía Sergio, en inversión en acciones, en deuda, etcétera. Y por lo tanto, cuando ven estos dos programas, que son los que emergen, ¿no? Lo que notan es que como se quedaron para la segunda vuelta, claro, dos extremos. Sin embargo, miran la elección parlamentaria y notan que en el Senado quedó equilibrado, con la derecha por un lado y el otro lado lo que se podría llamar hoy día oposición, para simplificarlo. Entonces la sensación que les queda es de que la valoración de sus activos, de sus inversiones, no va a tener o no debería tener grandes cambios, porque las dos propuestas necesariamente van a tener que converger en algún momento hacia el centro. Por lo tanto, por el Congreso. Claro, porque el gobierno que sea va a tener que negociar con ese Congreso y por lo tanto existen menos dudas, menos riesgo de que el valor de sus inversiones baje, ¿no? Por eso es la reacción positiva, ¿no? La primera reacción positiva que tiene el mercado, ¿no? Claro. Veamos más reacciones respecto a esto, entonces las seguimos analizando acá en Pauta Stock junto a don Héctor Cárcamo y Sergio Jara. ¿Qué les parece, por ejemplo, esta reacción? A ver. Una analista de JP Morgan, ¿no? JP Morgan, Diego Pereira, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? La fragmentación del Congreso probablemente hará que la gobernabilidad sea un desafío en el futuro. Sin embargo, los primeros resultados sugirieron, ¿no? Un resultado positivo para el mercado
dice este señor Diego Pereira, y otro señor Hugo Osorio, su director de estrategia de inversiones de Falcon Asset Management, dice: con la configuración del Congreso se reducen riesgos importantes como nuevos retiros de fondos de pensiones. Y vamos a otra también, muchachos, que es de Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa. Los resultados del Congreso son muy buenos. Incluso si Boric gana la presidencia, ya tiene un muro, ¿no? Me imagino que también frente a cambio en el sistema. Y vámonos con este señor Mario Castro, estratega de BBVA. Dice: aunque el resultado en el Congreso fue mejor de lo esperado, la incertidumbre política y los riesgos al alza para la inflación y la trayectoria de la política monetaria seguirán haciendo que la curva de cámara tenga un rendimiento inferior al de otros pares de la región, ¿no? La sombría visión de don Mario Castro, de BBVA. A ver, ¿qué les parecen estas miradas, ¿no? Y estas señales que se dan estos analistas? Freddy, está un poco en la línea de lo que estábamos comentando recién. Si uno pudiera profundizar un poco en lo político, los maximalismos, digamos, necesariamente aquí aflojan, tienen que aflojar, ¿no? De lado y lado. Y tú lo ves que los candidatos presidenciales ya dieron señales de inmediato. Boric demoró un día, digamos, en dar señales más claras. Ayer ya lo hizo con más notoriedad. Y, sorprendentemente, ¿no? Bueno, hay algunos partidos de lo que se llama ex concertación o nueva mayoría que de inmediato se sumaron, PPD y PS. Pero lo llamativo es la derecha, ¿no? La derecha institucional, la derecha que uno podría pensar de alguna forma democrática o por lo menos que es partidista, se sumó de inmediato, se cerró de inmediato con Kast. Eso no es de bueno y malo, es porque la política, aquí los partidos, van detrás del poder. Si es que no apoyan a Kast, la derecha, tienen la posibilidad de quedar fuera del poder, ¿no? Disculpa, Evópoli puso un bemol, disculpa, Evópoli puso un bemol, aunque lo apoya, ¿no? Según ellos, para evitar el comunismo, lo apoya Kast. Ellos dicen que no van a ser parte ni de la campaña, ni tampoco van a ser parte de un potencial gobierno de Kast. Es lo que señala Evópoli, ¿no? Sí. Y la DC, muy parecida a la DC, es como Evópoli, como la DC de la derecha, ¿no? La DC está esperando su junta ahora, pero hay varios personeros de la DC que se han adelantado: Walker, Goich, en fin, ¿no? El mismo Asensio, diputado Asensio, diciendo que ellos no van a, Asensio puntual, ¿no? Que no van a votar por ninguno de los dos y van a hacer oposición al que gane, ¿no? Sí, pero eso para salvar a otros de la DC que sí han apoyado, como Yarna Proboste, Buen Chumilla, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien dividida la cosa ahí. Claro, es que perdón, eso era para hacer un punto claro, más. La DC es un partido histórico, más antiguo, entonces quedó ahí al borde del colapso, sí, al borde de la desaparición, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces tiene que salvar su reserva, digamos. Yo entiendo, digamos, que tenían que ordenarse, distinto al PPD y el PS. El PS está siendo un factor en la convención, por ejemplo. Entonces, están jugando roles. El colectivo socialista, ¿no? yo te diría que el colectivo socialista está siendo un factor en la convención, no el PS. No el PS. De hecho, el colectivo socialista es bien pero distinto. Pero se alinean, ¿no? Elizalde salió de inmediato a apoyar a Boric. Pero obligado igual, pero lo quiso hacer antes, digo. Pero, oye, y esto, cerremos los mercados, los mercados, Sergio, si queréis, porque pasa que nos queda mucha todavía gente que ha apoyado a Boric a un lado y lado, entonces para que sigamos, para que nos saltemos la pauta stock, digamos, porque tenemos apoyos para ir apoyando y también interpretando un poco los apoyos que se han visto. Pero me gustaría saber ahora tu impresión, Sergio, de estas palabras del mercado, ¿no? Las que vimos recién, y por esta composición del Parlamento. No, eso, en realidad los análisis están en lo correcto, en el sentido de que ni Kast ni Boric, porque uno hablaba sobre Boric, ¿no? Ahí te das cuenta que los temores están sobre Boric, no sobre Kast. Pero en realidad ni Boric ni Kast van a poder hacer lo que quieren en sus programas, porque ninguno de los dos tiene mayorías. Y el que tiene la llave de esto es el Partido de la Gente, porque el Partido de la Gente en la Cámara por lo menos logró 6 diputados, creo que estaba ahí en discusión si lograban 7, pero van a tener que ir a hablar con ellos, ¿no? Para poder obtener 1 o 2 votos que les den mayoría en la Cámara, y en el Senado también están empatados. Entonces yo te diría que ninguno de los dos, el que sea presidente, va a tener que ir olvidándose un poco del programa que presentaron en primera vuelta. Boric ya dijo que estaba dispuesto a revisar su reforma tributaria. Kast ha dicho lo mismo desde el debate, ¿no?
que el último que tuvo antes de la primera vuelta, que estaba dispuesto a revisar todo su programa. Eso te habla un poco de las convicciones de Kast antes de la elección. Antes de la elección. Es como Groucho Marx. Estos son mis principios, si no les gustan, los tengo cambio. esto otro. Algo así dijo en el debate, ¿no? Así como dijo, si lo dice no estoy de acuerdo, así como esa frase de Pinochet, así, si lo dije no me acuerdo, y si es mentira, ¿no? Algo como eso. En cambio, Boric se ha abierto... Hoy ha usado varias frases Pinochet, Kast, ¿no? Sí. El Chile es y será un país en libertad. Sí, lo y ocupó también. Democracia ¿verdad? versus marxismo, Sí. que usó él luego de haber ganado la primaria, ¿no? por 150.000 votos, dijo, yo soy la democracia y los restos son el marxismo. Esta dualidad gebeliana, ¿no? De los buenos y los malos, etcétera, ¿no? De esos discursos simplistas, ¿no? Yo creo que se equivoca al caer en esa dialéctica, ¿no? O en ese tipo de debate, porque ¿sabes qué? Kast lo ha venido haciendo bien y ha ido construyendo y ha ido sumando en la medida que se mantiene ajeno y al margen de esas discusiones. Más política, ¿no? Bueno, todo es política en esto, pero me refiero a más, probablemente con más términos políticos, así de fascismo, marxismo, que es la discusión que da la elite, que damos nosotros, que tenemos acceso a medios, que qué sé yo, ¿no? Somos de cierta forma una elite también, no de Lucas, no se confundan, pero sí porque estamos sentados acá, ¿no? No todo el mundo está sentado acá. Entonces, conversamos de eso, pero en realidad lo que le hace tecla a la gente, y le ha venido haciendo tecla, es lo que venía haciendo Kast, de hablarle de los temas concretos como la seguridad, como la migración, para bien o para mal, Freddy, más allá de la opinión que tengamos nosotros. Esos son los temas que están preocupando hoy día, porque tienen que ver con la reacción a, ¿no? Llevamos 1 año y medio desde el estallido social, 2 años casi, un poquito más de 2 años desde el estallido social, y ha venido una etapa reaccionaria también de gente que ha bajado en su calidad de vida por distintos motivos en el proceso de la pandemia, en el proceso del estallido social, y eso hay que atenderlo ahora, no con un programa a mediano plazo, que no es procrecimiento en el corto plazo como planteó Nicolás Grau, me parece, ¿no? O de Polo cuando habla de la inestabilidad. Por eso yo cuando critican al Partido Comunista, yo sé, el PC se equivocó con Jadwe, se equivocó también con Boric, pero no sé si es el que se ha equivocado más. Yo creo que ha sido el mismo Frente Amplio y sus cuadros los que han... ¿para qué hablar de Karina Oliva, digamos, no? Todos los bandos cometen errores porque Sí. hay mucha gente hablando, ¿no? Lo que pasa es dónde ponen el acento la prensa entre uno y otro, porque también acá hay una batalla ideológica porque así como a estos grupos de especuladores les gusta que se mantenga el statu quo, hay mucha prensa concentrada en la televisión abierta y en las radios que les interesa mucho porque son parte de grupos de poder, los dueños son bancarios, ¿no? Que también ganan un sector y otro. También estamos metidos dentro de esa prensa de trinchera que también hay que saber leer y escuchar. ¿Les parece que sigamos avanzando, muchachos? Vamos. En este análisis interesante, el Bauta Stock. ¿Qué les parece este apoyo que recibió la candidatura de Gabriel Boric? Miren. Y de ahí entonces que me parece que, bueno, afortunadamente tenemos una persona que yo creo que tiene las posibilidades de tener también un liderazgo necesario para orientar a la ciudadanía y ser claro, digamos, en esto. Bueno, lo que pasa es que aquí no es tan obvio, no es tan obvio, ¿verdad? Lo que ocurre es que yo acá tengo una historia, pero más importante también tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho. No estoy diciendo nada más que eso. Y me parece muy importante que tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente. Entonces, ¿qué más puede usted pedir? Porque lo que tengo al frente, es algo muy negativo para el país, porque creo que va a llevar las cosas a un extremo que va a hacer mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos. Claro, la Duna oye, la radio Duna se espera preguntando, bueno, ¿y sus reservas cuáles? Oye, con toda la instancia que hemos dicho públicas del lago, ¿no? Que son históricas también y que obviamente se mantienen, hay que destacar algo, es la sagacidad. Porque él, fíjate que si uno lee bien esto, no le da un apoyo concreto, sino que es un apoyo mucho más fino y mucho más importante. Porque Lagos, con todo lo que representa para un sector importante, sobre todo de la gente que vota, ¿no? Que son estos 7 millones que votan, le da un apoyo donde más se le critica quizá a Boric, que es la capacidad de gobernabilidad. Y que lo diga Lagos, que Lagos diga que él tiene capacidad de gobernabilidad y que da el ancho, un joven de 35, 36 años, que es lo que la señora, me imagino, y el señor de más edad, es lo que más aprensiones tiene también, ¿no? Es un gran, apuntala muy bien, digamos, esta candidatura, ¿no? Para ese sector, digo yo, que vota
esos 7 millones de personas que votan. No los otros 7 millones que no votan, que no sabemos qué es lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que es esa cuestión? Porque además que no votan ni por Artés, o sea, no sé qué Chile. Tenían todo un abanico y no votaron igual, entonces ahí uno ya no sabe a qué los podría seducir a esta altura, ¿no? Don Sergio. Claro. Sergio, Me sorprendió. Sergio. Dale. Estoy pensando todavía que me Estaba choqueó. pensando Sergio, ¿no? Me choqueó el... No me recordaba que íbamos a escuchar a don Ricardo. A don Richie, no, si lo escuché yo más temprano. Pues, digamos acá en el programa. Lo escuché más temprano. Fue a la Duna, ¿no? Sí, fue a la Duna. Lo escuché más temprano. temprano. No a cualquier radio, a la Duna. Y también dio otra cuña en la que plantea su apoyo, digamos, a Boric. Lo que entiendo de esta es que él está... Lo que le juega a favor a Boric a propósito de este apoyo de Ricardo Lagos es el acuerdo del 25 de noviembre, ¿no? Porque Lagos lo que dice ahí es que hubo un hecho, ¿no?, donde él estuvo bien, ¿no? Donde él estuvo... y qué es lo que le critica a la izquierda, pues. Si por algo a Boric lo pasaron al Tribunal Supremo de Convergencia Social de su partido, cuando fue y firmó a nombre propio, y eso derivó en la salida de Jorge Sharp, ¿no?, y en un montón de tensiones con el Partido Comunista dentro del mismo Frente Amplio, qué sé yo. Pero fue también lo que lo catapulta a ser candidato presidencial, y por eso mucha gente dice que Boric se ha ido convirtiendo con el tiempo en Ricardo Lagos de a poco, ¿no? De a poco ha ido como morigerando sus posiciones de izquierda hacia un centro, y eso se asemeja mucho a lo que fue el camino de Ricardo Lagos. Por lo tanto, es una especie de Ricky Lake chico, pero hay que ver, todavía le queda mucho a... Pero eso es una caricatura, ojo, es una caricatura. Yo quiero recordar... Bueno, no sé, Freddy, habría que ver, No, es que lo que pasa... Hoy es una caricatura porque no tenemos pruebas. Lo que yo quiero recordar, porque yo soy un apasionado de la historia... Sí, déjame terminar. Que yo soy un apasionado de la historia porque gracias a la historia uno entiende mucho, aprende mucho del presente también y puede sacar herramientas para el futuro. En la Alemania nazi, ¿no?, y para combatir a Hitler se unieron dos sectores importantes que habían sido eternamente enemigos, como eran los comunistas con los socialdemócratas, que fue la única manera de sobrevivir frente al poderío nazi, ¿no? Entonces, cuando estáis tan amenazados, un sistema, ya, porque estamos claros que este 19 no se eligió solamente un presidente, se elige un Chile entero para décadas en adelante, porque además tenemos una constitución que defender detrás de todo también. Por lo tanto, yo creo que esto es lo más, un ejemplo muy grande para ambos lados, ¿no? No solamente para el lado izquierdo, sino que también para este lado socialdemócrata, de tolerancia, porque se han dicho muchas cosas. Pues hay momentos en la política que hay que saber enterrar las hachas, como lo hicieron contra la Alemania nazi, los socialdemócratas y los comunistas en la década del 30, porque hay mucho que aprenderle a la historia, y a los 40 también, ¿no? Cuando ya, en la principio de los años 40 también, cuando ya estaban en guerra, ¿no? Y estaban siendo perseguidos también. ¿Usted cree que Hitler, la pregunta, ¿no? y cuando me interrumpió, lo que yo quería decirle es si... sí, pues yo también quería terminar el punto. Es picado este gallo. Pero es que de segunda vez que me la hace. No, ¿usted cree que Boric enterró la hacha ahora o la viene enterrando hace rato? Y si eso no ha provocado en la misma izquierda de la cual él nace. Es que, digo, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea ahora de que este es el momento, ¿no?, de esa izquierda y de la centroizquierda, desde Ricardo Lagos hasta Gabriel Boric, o más allá incluso, ¿no?, de enterrar esa hacha y ir todos unidos por favorecer lo que es la democracia y enfrentar lo que representa a José Antonio Kast, que convengamos que no estamos tampoco en 1940 y en la Alemania nazi Chile, ni nada de eso, pero sí tiene posiciones muy similares, refleja mucho lo que fue la dictadura, añora a Pinochet, qué sé yo, ¿no? Ya, la pregunta es, si usted cree que ¿Ya? Boric viene enterrando la hacha desde hace rato, o hoy día es cuando se puso las pilas y la está haciendo. Porque para mucha gente en la izquierda, el acuerdo del 25 de noviembre de la nueva Constitución, eso también, Freddy, eso. Es la renuncia de Boric a la calle, a la movilización social, a un montón de cuestiones que lo pusieron en tensión con su propio partido. Recuerda que lo pasaron al Tribunal Supremo. Por supuesto, pero mira, lo que pasa es que hay un análisis profundo que hacer, creo yo, que más allá de enterrar o no enterrar hacha, hay estrategias también y hay momentos delicados. No, por eso yo le digo, estoy de acuerdo con usted ahora. Cuando hago Sí, es la que analogía de la la Alemania pregunta sí nazi... viene de antes, y por eso le Sergio, digo disculpa, la similitud con Ricardo Lagos, ¿no? Estoy hablando yo ahora. Cuando hay una analogía con la Alemania nazi, hay detrás de eso también una mirada que va más allá de un sarcasmo, ¿no? Que estamos hablando de que va a llegar a la presidencia si gana esta primaria, no alguien de derecha, a mí me haría lo mismo porque es parte del juego hubiese llega Briones o hubiese llegado Desbordes o el mismo Sichel, ya felices, ¿no? Pero está llegando un fascista, está llegando un ultraderechista, está llegando un tipo que defiende a criminales de lesa humanidad de Punta Peuco, entre otras cosas.
¿no? Y defiende a una dictadura que mató a miles y miles de chilenos, chilenas, niños entre ellos, mujeres embarazadas entre ellos, y además llega con 15 parlamentarios y medio de ellos, de su redil, ¿no? Como este señor Kaiser, ¿no? Ese es el tipo de parlamentarios que sigue fielmente a este sujeto, ¿no? Político. ¿Ah? Pero además tiene la mitad del Parlamento, al menos, para hacer lo que quiera, porque no sabemos tampoco qué significa ese partido de la gente, no sabemos para dónde va a rebotar la democracia cristiana, o si se va a dividir de nuevo, como en los 70. Por lo tanto, cuando yo hago la analogía con esa Alemania nazi, no elijo cualquier analogía, ¿no? A eso voy yo con la idea de unificación. No es el momento hoy, creo yo, para hacer es muy peligroso. Usted, no quiero usar la típica, igual ustedes son muy jóvenes, pero yo viví la dictadura y voté el plebiscito del 88 y siento lo mismo. Siento lo mismo que sentía mis tiernos, no sé cuántos años tenía, 19, 20 años, cuando sentía que si ganaba era dictadura versus democracia y tuve que votar por él, güey. O sea, no es el momento de ponerse exquisito, ¿no? Cuando hay hambre, no podéis pedir que te llegue el delivery, ¿no? Sí, Freddy, entiendo, estoy de acuerdo, por supuesto. Yo por eso decía que hay estamos de acuerdo, un cambio, es que estamos de acuerdo. En la base estamos de acuerdo, Freddy. Si uno viene acá y también trata de aportarle otro elemento a la gente. Claro, mira, por supuesto. Mira, yo entiendo lo que dice Sergio, tratando de pensar en que Boric tiene un escenario bastante complejo, porque no es tan simple, o sea, lo que tú planteas, claro, hace, digamos, de que la gran mayoría de la oposición, lo que uno podría llamar centroizquierda, progresismo, etcétera, seguramente va a dar el apoyo a Boric y va a ir a poner el voto. Pero ese es un análisis efectivamente político que también involucra los intereses políticos de los partidos, pero también tenemos que pensar el contexto social en que está el país, porque ya lo hemos dicho antes de la primera vuelta, que cualquier gobierno que entrara, ¿no? El que entra al gobierno tiene que lidiar con un cambio de época en el país que está ocurriendo, ¿no? Y que fundamentalmente tiene que ver también con la Convención Constituyente. Entonces, ¿cómo conversa esa propuesta de Boric? ¿Cuánto entre comillas, no quiero ser despectivo, pero cuánto se va al centro, cuánto se amarilla, como algunos decían, ¿no? El mismo Nicolás Izaguirre, el exministro de Hacienda de Ricardo Lagos, él decía, me otra vez en una radio, pues la gente le sacó que dijo que Boric amarillentaba, ¿no? Pero no era solamente eso, ¿no? Sí, pero oye, disculpa, dijo tenemos que hacer una pausa, pero dejaste un tema lanzado, que veamos entonces cuál es el análisis económico que se puede hacer al respecto, cuál es el proyecto económico de uno y otro candidato, además, ¿no? Y que me explique también el director de este diario, ¿no? El Desconcierto Multisocial, Sergio Jara, qué significan entonces estas definiciones económicas, ¿no? Que Boric ya tiene, por lo menos ya ratificaron a Andrea Repeto y también a Roberto Saller. Y por otro lado, Kast tiene ex asesores de la DIN, como el señor ahí, Tomás Flores, que sale ahí en la foto. ¿Les parece que hagamos una pausa? Seguimos en la pauta stock y todo lo que nosotros hablamos acá finalmente es reflexión para ustedes en sus casas. Nada más eso queremos hacer y aportar en este debate ciudadano. Una pausa. Seguimos en Pauta Stock disponible por VIX y por la Libre Expresión. No te vayas del asunto. Ya no estamos riendo de atrás porque estamos. Sí, la Pauta Stock. Mientras estamos en comerciales, seguimos hablando a la distancia hasta hoy. Mañana vuelvo al estudio. A ver, se me acaba la cuenta. Se me perdió el león, Freddy. Sergio Jara con don Héctor. Siguen ahí, muchachos, ¿no? Sí. Siguen rugiendo los leones. Aquí estamos. Se me había perdido el león. La pauta se hace entre cámaras, entre todos lados, ¿no? Se me había perdido el león. Pero acá está, lo encontré a Chatito, que salvó. Hoy no lo habíamos presentado, no a habíamos presentado Chatito, ni a Tatín. Tan contentos. ¿Qué pasó con el gordito? ¿Y Choclito no vino? ¿Choclito no llegó? Oiga, salvó. Nos está mirando en la cámara, Freddy. Tú no lo ves, pero nos está mirando en la cámara, Choclito. ¿Está Choclito también? ¿No seré Choclito? Sí. Está en la cámara 1 ahí. Está arriba de la cámara. Está detrás cámara de 3, cámara, Choclito. la cámara 3 me dicen. De las 20 cámaras que tenemos acá. Nos está mirando con mucha atención a ver si que vamos a hacer alguna tontera contra San Carlos. Sí, es verdad. Porque ahí tenemos al padre y familia, ¿no? Salvo en Jabón. A Tatín y Tatán. ¿No le gustan los sarcasmos a Choclito, Freddy? No le gusta nada. Oiga, ¿cómo es posible que pongan la acusación constitucional contra el presidente el mismo día del Partido de Chile? El mismo día del Partido de Chile. Todo mal ese día. Encima perdimos. Encima, oye, yo soy de la U, así que vengo sufriendo hace rato ya estoy que... No, pero estamos acostumbrados. Oiga, ¿y se enteró quiénes son los dueños de la U o todavía no sabe?
Nadie sabe, po. Nadie sabe. Ni el rector sabe y vaya a salir yo. Qué terrible eso, ¿eh? Tactical Sport. Tactical Sport. Sartor. Bienvenido. Claro. ¿Usted sabe quiénes son los dueños, Sergio? Es que yo entiendo que son los Podríamos mismos hacer dos. un paréntesis para que me cuente quiénes son los dueños de la U. Bueno, estaba Clark, ¿no? El tipo que habla, el de la arenga. Lo vio en los videos dando la arenga a los jugadores, ¿no? Vamos a ganar ese partido. Así como- ¿Álvaro Clark? No. no, Michael Clark se llama. Y la gente de Sartor, ellos paran un fondo de inversión privado que la Ya. ley establece que no se deben informar los nombres, pero son básicamente los mismos aportantes, entiendo. Por lo tanto, la U debiese ser de Sartor, ¿no? Y de algunos socios como Clark. Pero el plan de ellos es largo, es la U en Chile, un par de equipos afuera, digamos, hacer economías de escala, parar el estadio, pero venderlo en blanco o en verde, estos asientos así como de alto precio, ¿no? Estas butacas, venderlas en verde, 1 año, 2 años, cosa de que juntar con esa plata parar el estadio, ¿no? ¿Y a dónde? Sí. ¿Sabes que el problema? Oiga, yo he visto prospectos, los prospectos que Sartor le ofreció a inversionistas, ¿no? Cuando Sartor fue... ¿Con el estadio? Sí, con el estadio, si los tengo acá en el WhatsApp, el otro día. Oye, Sergio, pero si el problema de la U no es la plata, el problema de la U es que nadie quiere pasar un terreno con justa razón. No hay comuna que quiera meter un estadio de la U hoy. Si no es plata lo que le falta a la U y menos hinchada, lo que le falta es un lugar donde poner el estadio. Tan como lo ¿Qué es lo que le pasaría hoy día a la Católica y a Colo-Colo si quisieran hacer un estadio hoy? Tampoco podrían, porque con las barras bravas, obviamente nadie quiere tener un estadio cerca. ¿Y por qué allá cerca del aeropuerto, donde está la Broadway, se acuerdan? Que no hacen Lollapalooza, no hacen el estadio de la U. Uno va para Valparaíso y hay un montón de terreno ahí. Está lleno de peladeros, porque hay Sí. que tener un metro, pues si la gente igual no toda tiene auto, pues hay que tener No, lugares entiendo, pero podrían poner bus, acercamientos, hacer un montón de cuestiones en vez de poner la cuestión en el medio de la ciudad de Santiago, si eso ya... Sí, pero ¿cómo vaya a acercar 40.000, 50.000 personas a unos partidos de alta convocatoria? Ah, es Como verdad. lo de la palusa, vos, Frey, dice Sergio. Es verdad, no, pero eso es gente que tiene más plata igual. No, claro, esos se puede son comprar una amigos de la entrada de Municipalidad 150 lucas. Santiago. No, tiene razón. Me caí de eso. Por eso no estoy en el negocio de los estadios y de los eventos masivos. ¿Eh? Ya, muy bien. Sigamos con los titulares entonces. ¿Qué les parece, muchachos? Nos desconcentramos. Miren, este diario que se llama El Desconcierto.cl, diario electrónico, definiciones económicas, Boric se acerca a Andrea Repeto, ya sabemos que por lo menos está confirmado, ¿no? Y que Kass tiene a ex asesores de Lavín. Partamos ¿con quién? A ver, díganme ustedes Con quién los de partir, Kass, ¿con los de porque Kass o con los...? Ya, Héctor es más perfecto. fuerte en los de Boric. Yo ahí Ya. le puedo dar un... mire, Tomás Flores es cazador. Ya, vamos con Kass. ¿Cuáles son los dos, Tomás tres nombres Flores. de CAS, Sergio? ¿José Antonio? No, por los dos, tres nombres, digamos, de asesores Tomás económicos. Flores, es uno. Tomás Flores Hay es, un Daza. Sí. es hay un Daza José Luis también, Daza. Sergio, perdón. Pensé que era Mauricio, pensé que era nuestro Mauricio Daza. No, pero José Luis Daza, hermano, ¿sabe de quién? ¿De quién? De De la señora Daza. De la subsecretaria de Salud. Ah, sí, ¿ah? Sí, pues la figura mejor evaluada del gobierno de Sebastián Piñera. Y tiene otra hermana. Ah, sí. Sí, ¿Quién? pues, Loreto Daza, ¿Cómo se llama? la biógrafa de Sebastián Piñera. La biógrafa. O sea, hay un libro que se llama Historia de un ascenso. Bernardita de la Masa. No. ¿O no? No, ¿Cómo se llama? no, son dos autoras. Que ahora podría llamarse Historia de un descenso, ¿no? Pero en ese tiempo era todavía Piñera ahí, arriba. Ya. Y Loreto Daza con Bernardita del Solar Del Solar. escribieron este libro, que bueno, no es malo, pero que igual es buena onda en muchas partes con el presidente, en otras no tanto, sí. Y es como el más completo en términos de la biografía personal de él. El que escribí yo es financiero, ¿no? Es como el Piñera en los negocios y ese tipo de cosas. Esto no, esto es como la disputa con José Piñera, la figura de los padres, cómo lo marcaron. La historia de su ascenso, ¿no? De cómo este tipo llegó a convertirse en lo que es. El presidente de la República, cómo llegó a convertirse en lo que es. El presidente, sí, con todo el Hagámoslo respeto. por la figura presidencial. No te Hay desubiques, que Sergio, por rescatarla, favor. digamos. Somos republicanos, La no del partido. investidura, hagámoslo por la investidura presidencial. Sí, somos republicanos, pero no de esos republicanos. Sino, Oye, José Piñera está bien contento también con este paso de casa, ¿no? sí, lo querían nombrar y- ministro del Trabajo, ¿te acuerdas que? Pero después No, reculó. de Hacienda. De Hacienda. ojo. De Trabajo, entiendo, de AFP. dijo Sí, una cosa pero es así. que, Porque la Frey, AFP lo que también- pasa es que son miradas, es una convicción que tiene este sector que representa Kast, que ahora llama, Sergio iba a comentar de la gente del equipo, pero que logra convencer más que a los que están en torno a Sichel, porque parece que nadie de los que estaba con Sichel se va a sumar. Sichel se retiró a Ichuquén, ¿no? Se fue por el barranco, digamos, y no hay nadie apareciendo en el entorno de ese grupo. Sin embargo, fue hacia los que asesoraron a Lavín, ¿no? Entre esos
Tomás Flores, como lo va a comentar Sergio, ¿no? Entonces, pero el problema es que la derecha tiene una convicción de que hay que volver a lo que se hizo, digamos, desde los 80, digamos, que es fomentar la inversión, sea como sea, bajando impuestos, y a partir de la inversión generar crecimiento de empleo, crecimiento de ingresos y volver a la promesa del chorreo de lo que veníamos, ¿no? Que es lo que viene haciendo crisis. Perfecto. ¿no? Entonces, Partamos con, eso es lo que con revela, Tomás Flores, entonces. Partamos con Tomás Flores. ¿Quién es Tomás Flores? Uno de los asesores, entonces, bueno, yo lo conozco hace económicos tiempo. de Kast. ¿Sabe por qué lo conozco hace tiempo? Cazador, como tú lo dijiste que era, ¿no? Sí, pues cazador. Si ustedes buscan un artículo de la segunda, lo van a ver ahí vestido de tenía así de cazador con... Le gusta la caza a este sector, le gusta matar animales. Sí, es cazador. ¿Tomás Flores? Sí, pues. Una cosa del rodeo. Que una persona, en el trato es una persona... afable. Claro, y yo te diría que hasta rato está media tímida. No sé si la palabra es tímida, le decían ¿no? Milhouse los periodistas. Más retraído, si tú quieres, ¿no? Medio retraído Tomás Flores, pero, digamos, económicamente es como que, ¿no? Es una... Bueno, por eso le decían, harto, ¿no? le decían Milhouse a Tomás Flores, tanto porque se parece un poco físicamente, pero también porque es muy... Ya, pero ¿quién es? ¿Cómo piensa? ¿Dónde estudió? ¿Qué perfil tiene él? No sé, ¿a qué think tank pertenece? Libertad de Desarrollo, po. Libertad de ya, Desarrollo. perfecto. Ese es su origen, Sergio, ¿no? De Tomás Flores. Sí. De allá viene. Bueno, yo lo conocía, como le decía antes, Freddy, desde hace tiempo, porque cuando yo trabajé en un sitio que se llama Terra, ¿se acuerdan de Terra, no? .cl. Cuando pertenecía a Telefónica, ¿no? Sí, claro, cuando pertenecía a Telefónica. Ya. Bueno, todavía creo que no sé. Bueno, y ahí nosotros hacíamos una nota que era muy utilitaria para la gente y que era así como el precio de la economía, o sea, de la benzina. Y Tomás Flores, junto a Michelle Lavé, también otra economista que seguro se va a integrar a la campaña, que estuvo en la de Sichel y que trabaja en Econsult, ¿no? Que viene así como... De José Ramón Valente. De José Ramón Valente, claro, que son bien de mercado, ¿no? De una economía bien de mercado, neoliberal, ¿no? Ellos hablaban siempre del precio de la benzina. Estaban en ese negocio cuando hace unos 15 años. ¿No? Hoy día han pasado 15 años, más de una década, digamos, y están ya en posiciones de avanzada en términos de lo que significa los gobiernos. Bueno, Flores fue subsecretario de Hacienda claro, en el primer gobierno de Economía. Fue subsecretario de Economía, digamos, él era buena fuente de un montón de periodistas para temas menores, Freddy, a eso voy, pero de pronto toma vuelo, ¿no? Recuerde que el primer gobierno de Piñera tampoco tiene muchos cuadros, tienen que incluso la Fundación Jaime Guzmán y Libertad de Desarrollo generar cursos, capacitaciones y una serie de cuestiones para generar cuadros políticos, porque tenían mucha gente de la empresa, ejecutivos, que no daban el ancho simplemente a la administración pública, porque no estaban en los mismos ritmos, ¿no? No quiere decir que sean mejor o peor, sino que no eran los mismos ritmos. No el mismo enfoque. Claro, y ahí se une Tomás Flores, digamos, y hoy día lo último que estaba Tomás Flores era el asesor económico de Joaquín Lavín, desaparecido Joaquín Lavín, ¿no? Que no ha aparecido en la campaña, ni en la primera vuelta, ni ahora tampoco. Ni en la Universidad de Las Condes tampoco. Es una señal, Freddy, ojo, ¿eh? Sí, pero Kast toma... Lavín no había aparecido. Sí, pero es como que se retiró de la política de Lavín. Tiene problemas más profundos Lavín en la personal ahora con Las Condes. Sí, ¿no? Pero qué interesante, porque Lavín te hablaba de la socialdemocracia, ¿te acordás? ¿Te acuerdas que más allá de lo que ellos imaginen como socialdemocracia en la derecha de la UDI, esa era la línea? Entonces, ¿tú cómo haces conversar eso con la política de Kast? No hay como... No conversan. Sin embargo... según social, el poder, ¿no? Es la derecha social. Claro, esa derecha social choca con lo que está planteando Kast. Pero Flores no es tan social, pues. Flores es más bien liberal, ¿no? Es un instrumento. Claro. ¿Qué les parece esto, muchachos, esto que señala Tomás Flores acá en el diario Financiero? La parte fiscal es necesaria verla con más detalle, dice. Sí. Claro. El subsecretario de Economía se muestra partidario de reducir los impuestos a las empresas, ¿no? Como plantea el programa del candidato del Frente Social Cristiano. Aquí... Esto le debe gustar mucho, obviamente, a las grandes empresas también, ¿no? Pues se pone las empresas, siempre se habla de las pymes, pero aquí estamos hablando de reducción de empresas en general. Sí, pues. Estamos hablando del impuesto de primera categoría, Freddy. Del impuesto de primera categoría que le llega a las empresas. Y que hoy día tiene, digamos, está de dos formas, ¿no? Con un impuesto que uno se puede coger, entiendo que la tasa es 27 y la otra es 25, ¿no? Depende del sistema que elija, que fue la reforma de Michelle Bachelet. Lo que dice la derecha es que eso está en el promedio de la OCDE o por sobre el promedio de la OCDE, que por lo tanto hay que bajarlo en vez de subirlo. 5 puntos entiendo que dice, como 5 puntos. Claro, bajarlo. El impuesto a las empresas, que en el fondo el impuesto a las grandes empresas. Sí, pero eso entra en choque inmediatamente con la recaudación fiscal, porque lo que pretenden ellos es bueno, le vamos a bajar el impuesto a las empresas, por lo tanto las empresas van a invertir más, generar más empleo, más dinamismo, más venta,
crece la economía. Más crecimiento, Claro. Sergio, más crecimiento y por lo tanto más recaudación. No, aunque bajen los impuestos, más crecimiento, Sí, más po, recaudación. pero Esa es la receta. esa teoría de los 80 de la derecha económica. Esa es digamos, la teoría del claro, chorreo, claro. esa es la teoría Sí, del pues. chorreo llevada a las empresas, pues, ¿no? Sí, pues mire, es que es muy básica, ese es el problema de la teoría, porque uno puede entender que esos incentivos sean los correctos para alguien, ¿no? Si alguien tiene que pagarle menos al fisco, bueno, ocupa esa plata en invertir más. Desde ese punto de vista es lógico, pero, ¿no? Claro, pero sin un fisco detrás va a tener que pagar más en po. educación, va a tener O sea, que ya pagar han más pasado por otro 30, lado, 40 años, Freddy. y ya de vemos lo aplicar. que pasó, ¿no? Claro, Lo claro. que pasa, Freddy, es que en el programa de CAS, en este sentido, digamos, complementando esto, porque estas cosas no están separadas, están juntas, además Ya. del programa de CAS, habla de un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que hay, no sé, alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares de programas sociales del país, que la plata se gasta mal, que no está, que no sé, que se la roban, en fin, ¿no? Entonces la lógica de CAS es bajar gastos del Estado, baja impuestos, baja gastos del Estado, y por otro lado aumenta el crecimiento, aumenta la recaudación. Esa es la lógica. Esto que plantea CAS es algo de difícil concreción, de muy difícil concreción. Sin embargo, Solo se puede- para los disculpa, inversionistas es una se puede- señal, porque saben de que eso no lo va a poder hacer completamente CAS. Sí. Pero esa es la señal, eso es lo que les interesa, eso es lo que valía. Por eso es que se celebra en el mercado. No, además que hemos visto, Héctor, hemos visto históricamente que este sector, cuando habla de bajar el Estado, empieza a vender empresas del Estado. Lo hizo Pinochet, pero mira todos los que ganaron, ¿no? En dictadura, en la concertación se consolidó y ahora mismo CAS, como ustedes lo recordaron, quiere vender Codelco. Claro, no y sabe como- cuánto vale, pero lo quiere vender. Entonces, Y tú recuerdas ahí un dato clave, es fácil Freddy. bajar el Estado. Pues. Claro, ahí tú das un dato clave porque además de esto que te acabamos de comentar, Codelco. Porque Codelco, como dijimos, si se llegara a vender, 50.000, 70.000, 80.000 millones de dólares entrarían en el Estado. Si vendiera un tercio, generaría 30.000 o 40.000 millones. Pero fíjate que Diego No, Hernández, claro. ¿se acuerdan de Diego Hernández? Fue presidente de Codelco, elegido por el gobierno de Piñera en el segundo, ¿no? Y que ahora es presidente de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería. Él ya dijo de que este es un tema que no debería abordarse, ¿no? Que no es un tema que se debería discutir, RN tampoco que no lo- es el momento, ¿no? Entonces RN también, Es muy evidentemente peligroso la eso. oposición, pero ese detalle la gente en general no lo entiende muy bien, ¿sí? Sin embargo, al mercado lo que le interesan son las señales, para dónde va el país, porque Boric va hacia otro lado, que hay que abordarlo también, ¿no? Boric tiene a economistas que vienen de la concertación. Ya, o de la pasemos minoría. entonces, pasemos a Claro. Boric. A ver qué les parece este nombre entonces de Boric. Sí, no alcanzamos a hablar de Daza mucho, pues, Sergio, sigues hablar de con Daza, ¿no? Es que te metiste con Boric. O terminamos con Sergio. Daza. Entiendo. ¿Ya? No, sí, Daza Cerremos simplemente- Daza y vamos con Boric. Yo le Ya. recomendaría, a Daza ustedes lo pueden ubicar en dos lados, José Luis Daza, ¿no? O en tres. Vayan a Ya. los seminarios de Sanhattan, ahí está invitado permanentemente por Moneda. Él es director de Moneda Asset Management. ¿Se acuerdan de Moneda Asset Management? La empresa que le maneja el fideicomiso del presidente, la administradora más grande de Sanhattan y que además ha estado involucrado en los casos de triangulaciones con la AFP y todo eso. Bueno, Ajá. él es director de esa empresa, digamos, de un montón de otras empresas. Él le administra la plata a los chilenos ricos, digamos, en Wall Street, viven en Greenwich, entiendo, ¿no? Este barrio bien de clase alta de donde viven los corredores, los banqueros, todo el cuento, ¿no? Sufrió administrando la fortuna de los chilenos ricos en Estados Unidos, ¿no? Las crisis, digamos, tuvo una baja importante. Iván Weissman escribió un artículo sobre la administración de fondos que hacía José Luis Daza, digamos, ha sufrido los embates también económicos, ¿no? Él es, y lo pueden ver Ya. permanentemente en La Tercera, he entrevistado mes a mes en La Tercera, a 2 páginas. junto a- Permanentemente, Freddy. Pero no es una talla, esto no es talla. No es sarcasmo, es verdad. O sea, él tiene Ya. ahí tiene un diario a su disposición para hablar Es como una sección. un par de veces al mes. Y lo otro es su Twitter. Él tiene Twitter también y es bastante activo. Y ahí van a poder ver la profundidad y quién es realmente en esto de los economistas, ¿no? Ahí se van a dar cuenta el economista que es. Y entiendo, y esto habría que confirmarlo, que Sebastián Edwards también está allegándose a la campaña. Edwards es como el socio de Daza, ¿no? El socio figurativo, digamos, porque siempre son los dos los que, Disculpa. como los voceros, ¿no? Esto decía, que me dicen que tenemos un apoyo ahí para Sí. leerlo, ¿no? Ah, mira, ahí está. Esto lo decía en octubre, José Luis Daza, el 17 de Chilezuela. octubre en La Tercera. En La Tercera, ¿no? Ustedes están diciendo La Tercera, bueno, esto fue La Tercera. ¿Cuándo? Si Ahora gana recién- Boric acompañado por Jau y el PC, vamos a la dirección de asemejarnos a Venezuela, decía. Pese a que los califica de personas bien intencionadas, el economista chileno radicado en Nueva York es muy crítico de la propuesta del equipo del candidato de Apruebo Dignidad. El camino que ofrece Boric es un callejón sin salida, dice, y agrega que nos llevará a un pantano del cual va a ser muy difícil salir. Apuesto Señala que ahí es- que votar por Sichel o Kass se pasan, ahí no sé por qué es el que sea, así que no alcanzo a leer.
pasan a segunda vuelta, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo que decía José Luis Daza antes de la primaria. Chilezuela, vos, Freddy. En el fondo es la anticampaña, ¿no? Antes de la primera vuelta. Claro, claro. Bueno, él está ahí y entiendo que Sebastián Oeberg, ¿no? Que es como muy parecido a Daza, digamos. Pero más liberal, más liberal. Un poco más liberal, lo, sí, claro. Lo cultural, si uno podría decir. Sí, ¿no? claro, porque pero ahí está viene de izquierda y también y todo el cuento. Hace un programa en Exante, ¿no? Sí. Está de periodista. Donde jamás entrevistó a alguien de derecha para cuestionarlo, para discutir, pero entrevistó a Nicolás Grau, lo encaró, parecía, digamos, ¿cómo se llama? Mochati atacando. Por los tratados de libre comercio. No te has leído los tratados, ¿no? Claro, lo trató bien duro. Yo pensé que él iba a hacer conversaciones con otros. No, ¿Ya? se concentró entró a la campaña, digamos, y Sebastián Oeberg es bien amigo de ese medio. Y Daza, digamos, es de ese mundo, Sebastián Oeberg también es ese mundo cercano a Moneda, etcétera, ¿no? Tan en ese contexto. No es que vengan y deja nombrar otro, ¿no? El jefe del equipo económico hasta la primera vuelta no era el actual, el jefe del equipo económico de Sichel era Patricio Rojas, ¿no? Un economista, ¿no? Director de empresas, qué sé yo. Lo sacaron para la primaria, y para la primera vuelta ahora, con Sichel sacaron al economista original, me confundí. Rojas fue el que llegó ahora a la primera vuelta, por Sichel, ¿sí? Patricio Rojas. Pero hasta la primaria, el que era el jefe económico, Freddy, era Esteban Jadrecic, que también es de este mundo de moneda, que de hecho es socio y es economista y también es de este mundo de moneda. Entonces, fíjate que no están los clásicos economistas académicos, como si Boric, por ejemplo, trae un Saller a este mundo, ¿no? No viene un hombre como Eizaguirre, digamos, que viene de ese mundo académico, o nombrarlo, ¿no? Aquí viene del mundo financiero directamente, ¿no? Por eso la señal también yo creo del mercado, ¿no? Es un muy buen punto. Claro, Tomás Flores es uno pequeñito al lado de esto. Siguen sacando gente del mercado mismo, no de la academia, que también es muy parecido a lo que hizo Piñera, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, si hablamos ahí entonces de Boric... Igual está bien que lleven gente del mundo real, como le dicen, ¿ah? Sí. Pero son todos ejecutivos financieros. Ojo con eso. El mundo real de ellos. No, de la economía real, como le dicen. Así como de donde se hacen las cosas y no se teoriza solamente. Claro. Es que vienen de la economía financiera. Pero son capitalistas financieros, no capitalistas de la industria, de la chimenea. Son economistas financieros. Quedó súper claro, ¿no? Quedó súper claro. Vámonos para avanzar en el tiempo. Sí. Entonces con los dos economistas claves que tiene Boric, o al menos los que se conocieron últimamente, que se integran a su equipo económico, Andrea Repeto y Roberto Saller. Empecemos con Andrea Repeto, ¿no? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Quién es Andrea Repeto? A quien tenemos ahí en pantalla. Sí, Freddy, bueno, ellos llegan al Consejo Asesor, que es lo que tiene Boric, o algo que se llama el Consejo Asesor Económico, ¿ya? Externo. Se suponía que Andrea Repeto podría haber tomado un rol más activo, más público. Aparentemente no es así. Según algunos medios, digamos, ella habría pedido cambios ya de inmediato, poder para hacer cambio al programa, sobre todo el tema de la recaudación de impuestos, que es lo que vamos a hablar. La reforma, ¿no? Porque contrario a Kast, que quiere bajarlo, Boric quiere subirlo. Y el cambio es fuerte, digamos, lo habíamos hablado acá. La gente que es de izquierda, que está aconjado y que apoya a Boric, que hay que ir contra la ley, etcétera, piensa que si hay un retroceso en esto, entonces Boric es un amarillo. Pero lo que está mostrando las elecciones es que la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, aumentar a 8,5% del PIB de recaudación, primero eran 4 años, decía Jaue, Boric lo lleva a 8, ¿no? Aún así, en 8 años muy difícil. Entonces, por lo tanto, necesariamente la política obliga a que esto se replique. Entonces viene Andrea Repeto, que Andrea Repeto y Saller, los dos son personas, claro, moderadas, pero que son de centroizquierda. Sobre todo Andrea Repeto, que fue economista, trabajó en la campaña Bachelet, para su segundo periodo, es profesora, investigadora, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad, uno podrá pensar que como de derecha, pero es más bien liberal, podría conversar con los dos sectores, por supuesto que casi no puede conversar tanto. De izquierda. Bueno, la fundó la familia Ibáñez, pues. La familia Ibáñez, ¿no? Las contradicciones de la Nicolás élite. Ibáñez. Sí, está en la élite, ¿no? Andrea Repeto, Roberto Saller son personas de élite, marcadamente de élite. Pero tienen una mirada distinta, pues, Freddy. ¿Y cómo abordamos esto? Porque es complejo, pues, ¿no? Uno le genera contradicciones. Asesores previsional. Estuvo en Consejo Asesor Previsional. Andrea Repeto es una economista muy respetada, ¿no? La primera doctora muy valiosa, pero además mujer.
Además, mujer, una persona súper bien interesante, digamos, su rol que puede, Héctor, desarrollar. es la ¿sí? primera chilena que fue doctora del MIT, Freddy. Es decir, como en términos de currículum, digamos, Ajá. es muy respetada por eso, ¿no? Claro, ella, o sea, estudió en el MIT, ¿no? Está muy bien Ya. catalogada. Y además ella también aborda temas laborales, escribe columnas en Mercurio, es una persona bien influyente, bien respetada, joven, de una nueva generación, ¿no? Mucho más joven que, por ejemplo, Nicolás Izaguirre, etcétera, de una nueva generación, y por lo tanto cumple harto el perfil que probablemente necesita Boric para darle, por un lado, señales al mercado de, comillas, seriedad, equilibrio, moderación, pero por otro lado, no es, digamos, si pudiéramos nombrar a alguien digamos, de Oye, concertación que Héctor, estaría tratando pésimo a sí, Boric por se- su se programa, entiende ¿no? el punto. Se entiende. Esto que venga de esta universidad, Adolfo Ibáñez, para este mundo también es una buena chapa, me imagino, ¿no? Una buena medalla en eso que tú estás hablando de la estabilidad o de las señales para este mundo financiero también, ¿no? Sí, por supuesto. Además, a ver, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene varias áreas, también trabaja, digamos, en investigación, en fin, todo lo que, es una universidad con capital que ha llevado muchos profesionales, ejecutivos, exautoridades que han llegado a la universidad a trabajar. Una buena universidad. Tiene buena relación, además académicamente es una buena universidad, Freddy. Ya. Sí, te lo pregunto porque Solimano también estudió en el MIT, es un tremendo economista y no está en esta primera línea al menos, ¿no? No sé si estará en el equipo, pero por lo menos no está así mostrado como No, una pues hay gran diferencia carta. entre Repeto y Solimano más o menos importante. Claro, por eso No, te claro, digo, más porque- allá que los dos son del MIT. Es que ella es la digamos, primera ¿no? chilena, ojo, la primera mujer chilena que se doctora del MIT, digamos. Solimano es parte de una larga lista de hombres probablemente Claro. que lo han hecho también, ¿no? Pero Sí, lo que pasa es que Boric se rodeó de un círculo cercano, po, Frey, de personas de confianza, de su generación, Nicolás Grau, hay otros, digamos. Entonces, evidentemente que la señal que dio las elecciones es de que él tiene que rodearse un par de personas por lo menos que hablen por él. No te olvides todos los episodios con el tema de los números. Aquí lo comentamos alguna vez. está Fernando lo hemos comentado Carmona, en Frey, redes. está Fernando Carmona, que es del PC. Ah, ahí está está el- Javiera Petersen, que está, entiendo, no sé si Javiera es del PC o También está del vinculada PC, al o cercana. pero ella está estudiando en el extranjero, igual en Inglaterra. Está Nicolás Grau, que, digamos, todos ellos son marxistas, digamos, ¿no? De corriente Y marxista. Claudia Sangüesa. Claudia Sangüesa tuvo- también está. Y Grau y Sangüesa, mire, Sangüesa, perdón, Sí, ahora no, interrumpí, por pero, favor. eh, Por favor, Sergio, me conversen, encanta escucharte. Ustedes conversen. Me encanta escucharte, Sergio. siento que me estoy como hundiendo. Interrúmpanse, cada vez que hablo de conversen. esto. Como si fuera una pauta. Es que es raro periodística. estar sin el conductor acá, Sergio, ¿no? Sí, es verdad, Raro. es verdad. Se siente un vacío, hay un silencio. Cuidadito, que lo estoy mirando. A propósito, oigas, cuidadito. No, lo tenemos acá al lado, en todo caso. No se ve ahí en la pantalla, pero está acá al lado en una pantalla gigante y dan ganas como de ir a abrazarlo, Freddy, apapacharlo. ahí, ¿no? Apapacharlo, está enfermito. Apapacharlo, está enfermito, y darle una sopita. No, ya voy saliendo, lo que le decía es que voy a salir. con respeto, lo que se pretendía era que no solamente se morigerara y se moderaran algunas cuestiones, como la reforma tributaria que Boric ha propuesto, ¿no? Sino que también ella pudiese tener autonomía y tomara decisiones. Fíjate que hay un tema comunicacional que arreglar también, porque yo te decía, claro, tú mencionabas, Freddy, que efectivamente los diarios tienen un interés y probablemente pesquen la cuña más polémica y en su propia agenda, ¿no? Pero bueno, los diarios se dedican a eso siempre. Es el negocio. Toda la vida, ¿no? Es el negocio, Toda la vida. la polémica, Entonces, la audiencia, uno cuando da el rating. entrevistas tiene que tratar, sobre todo cuando está en esta posición tan delicada como la del Frente Amplio, ¿no? De por primera vez llegar al gobierno, de no decir cuestiones como inestabilidad o no somos pro crecimiento. Somos un país que viene acostumbrado de ser estable y de que crece por sobre el promedio que el resto. O confundir números, Sergio, confundir números, conceptos claro. económicos Entonces, básicos, ¿no? Entonces yo creo que esto venía de una otra forma como a arreglar eso. Sin embargo, toma una posición secundaria Andrea Repeto, porque no le dan esas herramientas. Y eso es lo que está en tensión, Perfecto. Freddy, ¿no? Y eso es lo que está en tensión. Si es que se amarilla, como dijo Nicolás Izaguirre, totalmente Boric, o si es que mantiene cierta coherencia con lo que venía haciendo él Que lo- y la gente que con la que... nada. Es que él lo dijo Izaguirre en... No, pero ojo que... Voy Oiga, a- si Boric es Izaguirre, o sea, si Boric es María Izaguirre, sería que... Es que yo pensé que iba a Sí, decir algo, ¿ah? Estaría con hepatitis. Voy a hacer una defensa como la de Johannes Kaiser. Lo sacaron de contexto, Frey, y le Lo cortaron la sacaron de cuña. conte- No, Porque yo oye, la escuché esa defensa entrevista. Yo la del escuché. Rojo Edward fue mejor. La Sí. defensa Rojo Edward dijo, no, lo que pasa es que era muy inmaduro, pura inmadurez. Oye, Es lo como hizo- diciendo, esas cuestiones se piensan pero no se dicen. Oye, ¿no? espérame, Cuando soy más Nicolás maduro. Izaguirre, en la entrevista que le hacen, ¿Ya? en la conversación en cooperativa,
él dice, con toda claridad, dice, aquí el único extremo es Kast. Boric no es un candidato de extrema izquierda. Eso no es verdad, dice. De hecho, pueden tratarlo amarillo, dice, ¿no? Y por eso es que sale la cuña así, ¿no? Él dice, aquí el único candidato extremo es Kast. Y más allá de las variables políticas, él se refiere por el tema de la baja de impuestos, porque es romper un camino que ha traído el país, ¿no? Es romper un camino de que tú vas, necesariamente tienes que ir subiendo los impuestos porque tienes que aumentar. Si vas a un camino a una socialdemocracia, tienes que ir aumentando los bienes públicos. Si tú bajas los impuestos, bajas los bienes públicos, ¿no? Muchachos, me obligan a hacer una pausa. No. Falta Saller, nos falta Saller. Después. Demos este titular y vamos a pausa, ¿no? Para dejar instalada la duda de la reflexión en comerciales. Y son estos aportes, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los aportes también en el desconcierto, ¿no? De los grandes grupos económicos a las candidaturas presidenciales? Esto también desde la Fundación Sol, Desconcierto, Fundación Sol, para analizar, para ver también dónde se están poniendo las lucas, los aportes en estas campañas. Hacemos una pausa. Seguimos a Pauta Stock, con stock disponible, con don Héctor Cárcamo y don Sergio Jara. No te vayas de la sala. Muy bien, tercer bloque y final, Pauta Stock con don Héctor Cárcamo y don Sergio Jara. Ya, oye, nos queda Andrea Repeto, muchachos, Roberto Saller, ¿no? ¿Qué podemos decir de Roberto Saller? ¿Quién es este economista? Rápido, él entró al Banco Central desde el 88, 89, por ahí no recuerdo bien, cuando hay la primera designación de un Banco Central, digamos, no democrático, porque estamos en dictadura todavía, pero ya había pasado el plebiscito. Él había trabajado en el Banco Central antes, más chico, qué sé yo. Él, el 91 al 96 pasa a ser presidente del Banco Central. Es un hombre cercano a la ADC, que tiene muy poca participación en la vida pública, digamos, a nivel político. Y es interesante, Freddy, porque este expresidente del Banco Central es el único, me parece, que dijo que los retiros no eran el principal factor de la inflación. ¿Te acuerdas que los retiros se atacaban? Es el único que plantea que se cuestionó eso y dijo que había muchos más elementos desde el extranjero que influían, digamos. Por lo tanto, tiene una mirada distinta. He conversado con él, es una persona bien afable, bastante agradable, digamos, pero tampoco aparece que vaya a estar en primera línea de la campaña de Boric. Por lo tanto, todavía no sabemos bien cuáles van a ser esos rostros que tienen que estar al frente. ¿Por qué, Fred? Importante. ¿Landerreche no quiso, parece? Landerreche aparentemente no quiso, pero Landerreche mismo ha dicho que no lo han contactado. Por lo tanto, no, pero Repeto parece que ella venía con el nombre de Landerreche. Sí, pero es una versión de Exante, Sergio. Es una versión de Exante. Pero bueno. Sí, es una versión de Exante. Son los primeros que la sacan, que dicen que llamaron a Repeto y que Repeto no quiso, pidió que estuviera Landerreche y tener poder en el programa y que le dijeron que no, y por lo tanto los dos se bajaron y quedó solamente Repeto a nivel del Consejo. Ahí tenemos a Roberto Saller. Él es Roberto Saller, reputadísimo economista, muy reconocido. Y bueno, hizo una carrera en el Banco Central y después ha sido consultor, asesor, ha estado en un grupo, digamos, de los principales economistas en el país, ha tenido roles internacionales, es una persona súper valiosa. Si tú la pusieras, por ejemplo, si él fuera un potencial ministro de Hacienda, por ejemplo, lo que a la izquierda le haría mucho ruido probablemente, pero si él lo pusiera ahí, él daría toda la señal de calma al mercado. El problema es que, además, ¿qué vas a hacer con el tema de la propuesta de recaudar impuestos por parte de Boric? Porque es un tema, hoy día, a ojos del mercado, muy agresivo. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad es que esa discusión probablemente no va a ser, es relevante para el mercado, pero el problema es que este gobierno va a tener 1 año y medio de gobierno y luego tiene que ajustarse a la convención y todo va a ir ocurriendo en paralelo con eso. Por lo tanto, todas esas discusiones... Con un Congreso muy dividido. Sí, y con un congreso dividido. Por lo tanto, todas las señales son de que Boric no va a poder hacer lo que quieran. Todo esto que se decía de que Jadwe no iba a dejar que se mueva 1 milímetro, todo eso ya pasó a ser, digamos, hay que decirlo así de claro, ya pasó a ser un poquito parte de la historia, ¿no? Porque el contexto político es otro. Sin embargo, el gobierno que venga tiene que hacerse cargo de la crisis social, ojo ahí. Y yo solamente quisiera hacer un punto, Freddy, cortito, de algo que nos ha comentado a propósito de lo de Parisi. Los candidatos, Boric y Kast, fueron invitados a un live con Parisi. Viste que los candidatos, los dos dijeron el domingo en la noche, dijeron, queremos conversar con los votantes de Parisi, queremos conversar con Parisi. ¿Y qué hizo Parisi al día siguiente? Dijo, bueno, nosotros queremos ver a los candidatos, pero hablando con nuestra comunidad, en nuestro live. ¿Te imaginas ese escenario en que Boric esté conversando en un live con Parisi y gente comentando ahí en el YouTube
No sé, imagínate Kast, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que la gente que apoya a París y probablemente mucha gente que apoya, o algunos que apoyan a Kast, son personas que no conversan en la agenda que nosotros vemos, la agenda de los medios grandes, esta agenda que todos comentamos. La gente no ve esa conversación, está en un segundo nivel o tercer nivel de reproducción de información. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en otro espacio, ahí en WhatsApp, es otra la conversación, ¿no? Y probablemente ahí los candidatos tienen que hacer una señal hacia allá. Vamos a ver quién lo hace mejor. Yo creo que es un tema relevante, quería comentarlo ahí a la pasada. Bueno, don Sergio, ¿algo que decir del señor Sale? No, estoy de acuerdo con lo que planteó Héctor. En un 80%, sí. Nos quedan 10 minutos, así que vamos con ese siguiente titular. ¿Qué les parece entonces los aportes de estos grandes grupos económicos a las candidaturas presidenciales? ¿Qué señala esta nota, basada también en la Fundación Sol, que dice que la candidatura que recibió la mayor cantidad de aportes corresponde a Sebastián Sichel, alcanzando un total de 1.500 millones de dólares, equivalente a 36,8. 1.500 millones de pesos, ¿no? No de dólares. 1.500 millones de pesos. Oye, te pasa que con ustedes estoy acostumbrado a hablar de dólares. Imagínate una campaña de 1.500 millones de dólares. Sería una campaña no le quite el valor a la sudamericana. Con 1.500 millones de dólares nos vamos a la Islas Vírgenes, Freddy. Nos compramos todos los canales de Chile. Oye, Freddy. Muy bien, 1.500 millones de pesos. Oye, ¿qué pueden decir de esto? Los números. Lo veo que está con el torpedo ahí. Estamos estudiando. Sí, ya, muy bien, ya. Nuestra editora aquí hace la pega con el equipo y todo, así que llegamos aquí bien pauteados, bien tateados. No es 5 minutos antes de que... Ya, démosle entonces. Oye, don Sergio. Habían plaquitas, sí, entiendo que se podían desplegar como para ver, porque teníamos la lista, esto es Recaredo Galvez, usted lo conoce, ¿no? Economista de la Fundación Sol, se mete ahí en el CERVEL y hace estudios, son bien buenos los estudios que hace porque detalla ahí y va viendo la evolución de lo que había. Son simples, directos. Claro, y con nombre y apellido. Entonces, estos estudios vienen del CERVEL, los puede chequear cualquier persona igual en el CERVEL. Nosotros hemos recogido varios y lo hemos transformado en noticia, en nota, ¿no? Y es la que estaba mostrando ahí usted en pantalla hace un rato, pero tiene que ver básicamente con quién recibió más aporte en esta primera vuelta, pero también quiénes son las personas naturales que han hecho más aportes. ¿Y a cuántas campañas? Empecemos. Démosle. Sergio, mira, antes de que le entre a ese detalle, un número. Sichel es por lejos el que más recibió financiamiento, ¿no? La cifra aquí que yo veo son 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos. Pero ahora estamos en segunda vuelta y ya vamos a mirar entonces a Kast y Boric. Y hay pequeña sorpresa, ¿no? Uno dice Kast lo tiene que respaldar, digamos, los millonarios, debería tener más plata, pero no es así. Según los números que nosotros vemos, Boric pasa los 1.000 millones de pesos, 1.050 millones de pesos, y Kast poco menos de 600 millones de pesos, o sea, casi la mitad, ¿no? A lo mejor hay un delay en el tiempo, porque toda la publicidad que hizo Kast en radio no creo que sea gratis. Puede que haya un delay, pero también recordar la elección de Bachelet, no se olviden, cuando Bachelet gana en la última elección, Bachelet es la que tiene más financiamiento. Probablemente también los grupos económicos apoyan, etcétera, pero eso tiene que ver con que... Era caballo ganador. Es que eso es Freddy. Es que hubo como que normalmente el candidatos, financiamiento también se carga a quienes tienen más Pero posibilidades. acuérdate que estuvo Lorenz, Goldborn, estuvo Longueira, estuvo Evelyn Matei, entonces ahí como que se desordenó toda la cosa, pero si Goldborn se hubiera mantenido, probablemente también le hubiera caído algo. Sí, lo que yo quiero decir es que Boric probablemente tiene ese alto financiamiento porque hay gente, digamos, que cree que es el que va a ganar, o creía que es el que va a ganar, y por lo tanto pone más plata ahí, ¿no? Eso es lo que demuestra además que Sichel estaba inflado, pues no le pusieron plata. Le pusieron plata porque hay un grupo de gente de millonarios que le pone plata detrás, digamos, ¿no? ¿Sabe Pero aquí tenemos las dos... ¿Qué familia? Veamos esta lámina y seguimos conversando sobre esta lámina que también la trae la Fundación Sol. Ahí está, ¿no? La misma que tenemos nosotros. Aportes a elecciones de 2021, los 30 principales aportantes individuales en estas elecciones suman más de 1.000 millones de pesos en aportes a diferentes candidaturas. Algunas son miembros de grupos familiares como los Solari, Mate, Sutil, Ibáñez, Claro, Figueroa, Lizasti, Fonapen, Navarro, Heusler, ¿no? Y ahí están, ¿no? En primer lugar, no sé si ustedes los conocen alguno, ¿no? El señor GTD. El señor Casanueva, que 100 millones, oye, que aportó harto, ¿eh? Andrés Navarro, Paul Hans Albert von Happen, ya lo conocemos harto. Don Carlos Solari, Falabella, Jorge Rarray Mate, que son harto, en fin, ¿no? ¿Qué podemos decir de todas estas personas? Bueno, Casanova, el dueño de GTD, Freddy. Telefónica del Sur. ¿No? Sí, que se compró después Telefónica del Sur.
GTD en general es una operadora de telecomunicaciones, digamos, que opera más en Santiago, principalmente en Santiago, en la región metropolitana. También se va expandiendo, pero principalmente en Santiago. Familia ultraconservadora, ¿no? De muy bajo perfil. Y, digamos, actúa entonces políticamente a través de la plata, digamos. Es el primero. Tú nombraste, claro, ahí está, hay puros grupos económicos, puros empresarios y socios de... Puro filete de Sanhattan, de los multimillonarios. Ahí hay puros multimillonarios, ¿no? Uno cuando habla de multimillonarios porque tienen más de 1.000 millones de patrimonio. Juan Manuel Casanueva debe estar cerca de los 1.000 millones, no sé si llegará. Luego está Andrés Navarro, que es el dueño de la FP Modelo, pero es dueño de Sonda. Amigo del presidente del mundo de la ADC, es el que contaba hace algún tiempo que ellos financiaban con billetes, digamos, los 90 los políticos, digamos, lo reconoció alguna vez. Wolf von Appen, que es una familia también ultraconservadora, de negocios portuarios en general. Los Solari, que como tú dijiste, son de la familia, digamos, controladora de Falabella. La Raíz Mate ya lo sabemos, ¿no? Entel. Don Sutil, ¿dijiste Sutil o no? CNPC. Y Juan Ignacio Sutil Cervón. 18 aportes. Ya. ¿No? 42 palitos gastó en... Se gastó 42 palos, Estaba con Sichel, don Juan Sutil. Don Juanito, claro, estaba con Sichel. Esa plata son más de Sichel. Muchachos, el ¿les puedo hacer una pregunta? ¿El Paila Valenzuela? Oye, ¿ustedes creen que esto para estos empresarios es un gasto o una inversión? Inversión, pues. Están invirtiendo. Si fuera gasto lo pasan con boleta y reducen su pago de impuestos. Están invirtiendo, ¿no? Claro, esto lo pasan a inversión. Lo pasan como gasto. Esto de verdad, literalmente, una persona como esta, cualquiera de estas personas, literalmente esto que pusieron ahí, esos 100 millones de Casanueva, literalmente la sacan de la chauchera, ¿no? Para hablar como en los 80. Es de la chauchera, o sea, esa plata es nada para ellos. Nada, si yo te digo que la familia Solari, por ejemplo, controladora de Falabella, tienen una empresa que vale 15.000 millones de dólares y ellos controlarán el 60%, no sé, 6.000 millones de dólares tendrán de patrimonio, o algo así, 5.000, sí. No lo sé, si uno lo valorizara a nivel comercial, 100 millones de pesos son 150.000 dólares. Y ellos tienen 6.000 millones de dólares, entonces esto es una plata muy pequeña. No se olviden, SQM, el gran financista de la política, se gastó ¿cuánto? Como 18 millones de dólares, lo que se encontró. No, pero 18, es que pasa que la ley, entre comillas, ¿no? Obliga a ciertos montos. Imagínate antes cómo era la cuestión, ¿no? Sí, pues era cosa de... Lo que te quiero decir es que esto es muy poco. Es muy poco para ellos, o sea, es muy fácil financiar, digamos, desde los grandes grupos económicos, desde los grandes patrimonios. Déjenme hacer un punto acá y te lo propongo también para el desconcierto de esta nota. A ver, está pauteando Freddy. Déjeme anotar. Mira, lo que pasa es que la semana pasada hablamos con Mario Desbordes acá en el programa. Y Mario Desbordes, recordando lo que fue su campaña en la primaria, con lo que tuvo que enfrentarse, dice que la plata se movió en maletines, dijo textual. No les podemos pasar el audio. Se movió en maletines la plata por debajo. ¿Ahora? Y que el CERVEL, claro, para pasarle plata a estos grupos económicos, ¿no? Los de grupos económicos para los otros candidatos que no eran él, por supuesto, ¿no? A él le aportó básicamente su partido. Y decía él, ¿no? Que el CERVEL o no tiene dientes o no quiere tener dientes para fiscalizar. Y esto te lo junto con muchas personas que han escrito en Twitter, ¿no? Y incluso algunos a mí, de regiones, donde dice que la presencia de la propaganda radial en regiones de estos candidatos, o de estos candidatos más del grupo de derecha, brutal. Sobre todo de Kast, ¿no? Hacia el final, que como ustedes dijeron, muchas de estas platas de Sichel después, cuando el pingo no era muy ganador, se pasaron a otro pingo que estaba saliendo más ganador. Era increíble. Aquí también en Santiago era cosa de ver los avisos radiales aquí en Santiago, uno versus otro. Entonces sería entretenido o al menos interesante ver cómo el CERVEL está fiscalizando o no, de acuerdo a las palabras que dijo Mario Desbordes, ¿no? Que lo vivió ahí en carne propia como candidato a la primaria de la derecha. Se tiene que haber hecho rica varias radios con tanta publicidad de casa acá en Santiago. Yo ando harto en auto, entonces ahí escuchaba cada rato los comerciales y fue justo, coincide con su alza y con la baja de Sichel. Por lo tanto, uno lo que ve ahí es que varios empresarios se deben haber pasado para este lado, ¿no? O para este, digamos, para el lado de Kast más a la derecha. Claro, y en regiones, ¿cómo se fiscaliza eso en regiones, no? ¿Cuánta plata está entrando en campaña en regiones? Bueno, es difícil. Esas radios regionales que son tan potentes, pues, llega tan directamente a las personas. ¿Piensa usted que en el caso de Karina Oliva el CERVEL no le pareció o no que estos sueldos de quienes conformaban parte de su campaña eran muy abultados porque cumplían con la formalidad de ser declarados, qué sé yo? Sí. Pero mi pregunta va más allá. Mi pregunta va si realmente se está cumpliendo, porque Carolina Oliva, claro, cumplió ella en el monto final, pero cómo se repartió, eso era impresentable, ¿no?
Pero lo que estoy hablando yo es que si realmente se está cumpliendo al menos lo legal, o sea, ni siquiera estoy hablando de la repartición, sino que de los montos a raíz de lo que dijo Mario Desbordes, y sobre todo lo que ha dicho gente de la presencia radios, ¿no? ¿Quieres escuchar lo que dijo Mario Desbordes? La tenemos en la cuña, de hecho, ¿sabe ¿no? por qué? Porque ahí está. Deberían llamarlo a declarar. Mario ¿no? Desbordes. La fiscalía debería llamarlo a declarar. Los delitos de cuello y corbata tienen sanciones mínimas aún, siguen siendo muy bajas. Los delitos electorales tienen sanción baja, la prescripción es de 1 año, es una locura, es una barbaridad. Uno ve cómo las plata, los maletines siguen circulando después de la ley que terminó con el financiamiento de las empresas y estableció el financiamiento público, eliminando el aporte reservado, empezó a circular en maletines. Yo, en mi campaña de primaria recién, la gente puede ver quién me aportó, puros ciudadanos de a pie. No hay ningún connotado, les llamaba la atención a algunos al principio, pero evidentemente no soy del gusto de... ¿Corrieron maletines en esta primaria? Cuando uno ve el nivel de gasto que se produjo, uno dice, bueno, no se condice con lo que uno ve en la declaración de gasto, pero bueno, el CERVEL no tiene dientes y no quiere tener dientes, no quiere tener dientes, así de simple. Se refiere a Kast. Interesante, ¿ah? Se refiere a Kast. Ahí la dejo. Se refiere a Kast. No, porque se refiere a Sichel. Pero a Sichel le entró mucha plata. Bueno, puede ser A Sichel Sichel y Kast. Está hablando de que él vio eso, ¿no? En su sector. Claro, porque a Sichel le entró mucha plata y estamos viendo que a Kast no tiene tanta declarada, por lo menos hasta ahora, pero uno ha visto la publicidad de Kast y cómo ha bombardeado las radios santiaguinas y también regionales, por lo tanto uno se pregunta inmediatamente, ¿no? ¿Dónde está esa plata? Acá en las declaraciones ante el CERVEL. Bueno, ahí la dejo. Tenemos que irnos. Tenemos que cerrar el programa. Ahí la dejo. Por bien si Lucas quiere agarrar el Remolino. desconcierto. Si el desconcierto quiere agarrar el guante, ahí está. Vamos. Pero depende, Ya, oye, a lo mejor Kast quiere quedan 3 ofrecer minutos. algo, Freddy, así que todo de la plata. Si pone buena plata, se puede hacer algo. Muy bien, oye, gracias Sergio, gracias Héctor, ¿no? Por esta pauta stock que nos hace también reflexionar bastante, ¿eh? En la discusión, en el intercambio de ideas, finalmente está la reflexión ciudadana que queremos aportar también como canal y como programa. Gracias Sergio, gracias Héctor y hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Que estén muy bien. Los Leones de San Jata. Oye, ya, saludemos los tres en pantalla. Chao. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta comunidad del pensamiento. Con Chatito, Choclito, bien. con Tatín y Chatito. Y mirando desde afuera también está Choclito. ¿Eh? Ahí está. En la cámara 3. En la cámara 3. Ya, chao. Chao, nos vemos.